Muy buenas amigos y también hermanos en la fe que me escuchan. Quiero compartir con ustedes una exposición bíblica acerca de la doctrina de la justificación y de la fe. La fe es el medio por el que viene un resultado trascendente, el más trascendente de todos para el ser humano, que es la salvación del alma. La fe en sí misma no salva, es la vida y la obra de Cristo la que salva a un pecador arrepentido, según vemos en Hechos 5:31. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. El arrepentimiento abre la puerta a la salvación. Esa vida y esa obra expiatoria de Cristo, según vemos en Romanos 5, del 8 al 10, es lo que se transfiere por medio de la fe al corazón de un pecador contrito y humillado delante de Dios. Romanos 10, 8, 10, Hechos 15, 9. Si mediante un proceso de buenas obras meritorias obrásemos nuestra salvación, ayudado por la gracia de Dios, entendida ésta como un fluido que clarifica el alma para producir buenas obras, que serán el conjunto de nuestra justicia con la cual Dios nos declarará justos, según entiendo yo la teología católico-romana, entonces, amigos y hermanos que me escuchan, nadie podría decir en esta vida que está justificado, sino que está justificándose él con la ayuda de la gracia infusa de Dios. Pero ahora bien, ¿es esto lo que nos dice la Escritura? Esto no es lo que yo encuentro en la Escritura, ni lo que han encontrado millones de cristianos que han examinado la palabra de Dios. La Escritura nos dice, por el contrario, por ejemplo, en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vemos que la Escritura muestra a los creyentes en tiempo presente completamente y perfectamente justificados por Él. ¿Por quién? Por Cristo. No muestra a los creyentes en un proceso de justificación con la ayuda de Dios por la intermediación sacramental de la Iglesia. Dice la Escritura, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10, ya reconciliados. Y sigue, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:11. Vemos claramente un suceso obrado por Jesucristo, no por nosotros, por Jesucristo, por medio de su obra redentora, atribuida instantáneamente. Ya, ahora, esas son las palabras que usa la Biblia, traduciendo la palabra griega nin, que significa ya, ahora. Es decir, es algo que acontece en tiempo presente, obrado por Jesucristo, de tal forma que no nos podemos gloriar de los resultados, sino solo en aquel que nos los obsequia. Como dice en 1 de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Otro texto clarificador al respecto es el siguiente: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 11. Vemos justificación presente e instantánea. No vemos un proceso de justificación, sino que la justificación es presente e instantánea. Otro texto clarificador es 1 Corintios 1:30-31. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gloria es solo suya, porque solo Él hace la obra. Nosotros solo la recibimos. Por tanto, la justificación no es un proceso del cristiano, sino una obra divina instantánea, recibida por medio de la fe. Por eso dice la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra, es decir, la predicación del Evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Observemos, el Señor Jesús dijo: ha pasado. No puede que pase o que tenga la posibilidad de que pase, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, instantáneamente, al creer por la fe, ha pasado de muerte, condenación, a vida, salvación. La honra y la gloria sea solo para Dios. Es decir, instantáneamente, al creer, por la fe, ha pasado de muerte, condenación, a vida, salvación. Otro texto más: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Tiene, no que quizás tenga, si hace méritos y así algún día la consiga. En Juan 10:28 el Señor Jesús nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ojo, les doy. No que ellos la ganen con obras meritorias, con su ayuda. No, dice, les doy. Es decir, es un don, es un regalo. Les doy en presente. No es algo que puedan un día futuro obtener. Es decir, la salvación es una promesa, no es una recompensa. Por eso dice en 1 de Juan 5:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 de Juan 2:25. Es decir, los cristianos del primer siglo eran conscientes de su salvación en tiempo presente. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice a los Efesios, sois, no dice seréis. Veamos lo que nos dice
el apóstol Juan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Nos ha dado vida eterna. No que un día nos la dé, nos ha dado vida eterna. De tal manera que la finalidad de la Biblia es asegurarnos que un verdadero cristiano tiene, no que espera un día tener la vida eterna. Dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Repito, ¿qué tenéis? No que esperéis tener, sino que les está diciendo a los receptores de la carta que tenían ya la vida eterna. ¿Y por qué? Porque la justicia de Dios, que nos es atribuida por medio de la fe, nos justifica y es una fuente del poder regenerador de Dios para con el arrepentido pecador, que nos da vida nueva en un alma que comienza a ser espiritualmente vivificada. La conversión supone una tumba donde nuestra antigua persona muere y nacemos de nuevo a la vida de relación íntima con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué suceden estos hechos? Porque por la fe estamos en Cristo. Porque por la fe estamos en Cristo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 6:11. El creyente está, por tanto, a refugio de la ira justa de Dios. Por eso dice el apóstol en Romanos, estando ya justificados por su sangre, es decir, no por obras meritorias nuestras, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Es decir, cuando Dios manifieste en el juicio futuro su ira, seremos salvos de la misma. De tal manera que ya no somos objetos de la ira de Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos. Ojo a la doctrina, ya no lo somos, éramos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en Cristo. Porque Dios nos ve en Cristo. ¿Cómo? Lavados del pecado, santificados, justificados. Primera de Corintios 6:11. De tal manera que en el preciso instante de nuestra conversión, Dios nos ve en su Hijo perfectos, perfectos. Por eso Pablo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28b. ¿Qué hombres? ¿Qué clase de hombres? Pablo contesta, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17b. Estos son perfectos en Cristo Jesús, porque están posicionalmente en Él. De tal manera que Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses 3:15. De tal forma que aunque desdichadamente ofendemos al Señor, sin embargo, por causa de la ofrenda al Padre de Cristo, en su sacrificio expiatorio, Dios nos ve perfectos. Dice la Escritura, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. ¿Por qué nos hizo perfectos?
por medio de un sacrificio perfecto, completo y consumado. La palabra que el Señor Jesús utilizó es la palabra tetelestai en Juan 19:30. Consumado es, dijo el Señor. Y como ese sacrificio era perfectamente consumado, completo, era un sacrificio completo, consumado y perfecto, tetelestai, esa es la palabra griega que usa el evangelista Juan, refiriéndose a la palabra del Señor que dijo, consumado es. Dios nos ve perfectos, nos hizo perfectos en Cristo Jesús. Dios en Cristo nos hace perfectos para siempre. No mientras no pequemos, porque siempre habrá en nosotros pecado, sino porque estás posicionalmente en Cristo. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Porque los pecadores justificados han obtenido en Cristo solo por la fe una redención eterna, habiendo obtenido Cristo eterna redención. Hebreos 9:12b. Porque Pablo, que se declaraba entre los perfectos en Cristo Jesús, en sí mismo, en su ser interior, se veía imperfecto, de tal forma que decía de sí mismo, no que lo haya alcanzado ya, es decir, el conocimiento pleno de Cristo y la semejanza de la vida y muerte del Señor, ni que ya sea perfecto, Filipenses 3:12. Sin embargo, a los filipenses les dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero en sí mismo se veía imperfecto. En Cristo Jesús se veía perfecto, pero en sí mismo se veía imperfecto. Por eso dice a los filipenses también, en el capítulo 3 y versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, es decir, no había alcanzado el pleno conocimiento de Cristo y la semejanza de la vida y muerte del Señor. Y dice, ni que ya sea perfecto. De tal manera que Pablo, hombre justificado, según él decía de sí mismo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, él se había justificado. Sin embargo, era consciente de la pecaminosidad que permanecía aún en él muy a su pesar. Decía Pablo, ¿por qué no hago el bien que quiero? Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 19, 23. Pablo, aunque justificado por la fe, seguía siendo pecador. En Cristo Jesús era justo, mas en sí mismo era pecador. De ahí la verdad expresada por los reformadores del siglo XVI, que decían simul justus et simul peccatoris, es decir, simultáneamente justos, simultáneamente pecadores. ¿Cuál era, pues, su confianza y esperanza? ¿En qué ponía el apóstol Pablo su confianza y su esperanza? ¿En sí mismo, en sus méritos? No. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. ¿Qué lo libraría? ¿El esfuerzo propio, ayudado por el poder de la gracia infusa? No. ¿Qué responde? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Romanos 7, 25. Es decir, su confianza estaba en el Señor, no en las arenas movedizas de su justicia personal. Decía Pablo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, 8, 9. Por eso, porque por la fe tenía la justicia de Dios, es por lo cual sabía que a los ojos de Dios era perfecto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es perfecta y por tanto hace perfectos a quienes se les atribuye. Todo por medio de Cristo, el cual es el mayor y más sublime don de su gracia. Jesús, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. Contradiciendo la enseñanza bíblica que estamos exponiendo, Roma dice, Dios infunde gracia. La Biblia, por el contrario, dice, Dios atribuye justicia. ¿Cómo? Por gracia. Romanos 4:6 y Romanos 3:24. Dicha atribución es lo que llamamos justificación. Por eso dice el apóstol Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 4:6. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Por lo tanto, dicha atribución es lo que llamamos justificación, haciéndonos aptos para recibir la herencia de la vida eterna. Dice Pablo en Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La salvación, por tanto, hermanos y amigos que me escuchan, la salvación es un don, es un regalo. La salvación es una herencia y lo que se hereda no se compra con nada. Hablando de los ángeles, dice la Escritura, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, herederos de la salvación. Hebreos 1:14. ¿Quiénes tienen tan gloriosa esperanza? Pues los justificados por la gracia de Dios. Dice la Escritura, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, no por obra, no por méritos, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Es decir, que la justificación es una herencia, la vida eterna es una herencia. Dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Es algo que se hereda. Y lo que se hereda no se compra. Ya que la propia justicia de Dios es una herencia, por cuanto no hemos pagado por ella. Es decir, no es una deuda que Dios tenía con nosotros. Dice en Hebreos 11:7, Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe nos viene la herencia de la justicia que nos hace aptos para la salvación, por cuanto hemos sido redimidos de nuestros pecados para ser herederos de Dios.
Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, dice la Escritura, así que por eso Cristo es mediador de un mejor pacto, para que interviniendo muerte, para remisión de las transgresiones, los llamados reciban, oigan bien, reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Y vuelvo a repetir, una herencia no se compra, se recibe, porque si la compra ya no es herencia. En cambio, para que sea una herencia, no se puede comprar, se recibe, porque es un acto de gracia por parte de quien la obsequia. Por tanto, una herencia no es otra cosa que una dádiva. Mientras que el pecado es algo obrado por nosotros y por tanto recibe su justo pago, que es la muerte eterna, es decir, la condenación. En contraste, la vida eterna que recibimos por la fe es una dádiva de Dios y no un pago por nuestras buenas obras. Notemos claramente la diferencia. Dicen en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que la justificación no es una obra nuestra, sino que es una operación de Dios que se recibe por la fe, creyendo. Dice la Escritura, pero al que obra, aunque sea con la ayuda de la gracia santificante, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, es decir, como un regalo, dádiva, sino como deuda, es decir, de parte de Dios para con él, por causa de merecer por sus obras la salvación. Leamos de nuevo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, no al justo, que continúa obrando más y más justicia propia. Dice, mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, a quien Dios atribuye, es decir, no es algo que viene de nosotros, sino que viene de Dios. Por tanto, amigo y hermano que me escucha, la justificación no es un proceso largo y arduo de buenas obras meritorias hechas con la gracia infusa, sino que en el Nuevo Testamento, al tratarse la justificación, la gracia lo que indica es la gratuidad con que se nos obsequia la justificación. Dice la Escritura, y si por gracia ya no es por obras, de tal manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 11:6. Luego Roma se equivoca. No son obras hechas en gracia, sino que en la Escritura la gracia indica gratuidad. Indica gratuidad. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la gran noticia de Dios. Es decir, el Evangelio y lo que hace al Evangelio, las buenas nuevas, es la revelación de la justicia de Dios que está a disposición y beneficio de todo aquel que arrepintiéndose crea en quien la ofrece. ¿Y quién la ofrece? Dios por medio de Cristo. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria sea dada al Señor.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 17. Esta declaración tan sorprendente y gloriosa encierra tal profundidad que nos llevará la eternidad en sondear tan maravilloso misterio. Pongamos atención ahora en el texto que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1, 17. Por fe y para fe. Palabras muy profundas y difíciles de entender. ¿Qué quiere decir por fe y para fe? Si vamos al texto griego, leemos ek pisteos, eis pistin. Su traducción literal sería desde fe hasta fe. Es decir, la justicia de Dios, que es revelada en el Evangelio, empieza siendo un objeto de la fe y acaba siendo un objeto de fe. O sea, que sólo la fe interviene sin que se le añada ninguna otra cosa. Eso es lo que significa por fe y para fe. Literalmente, desde fe hasta fe o de fe a fe. O sea, que sólo la fe interviene. Luego entonces es fe sola. Así pues, sólo la fe interviene sin que se le añada ninguna otra cosa. Así que, de principio a fin, la atribución de la justicia de Dios es sólo por fe. Se concluye, pues, que la fe es la única base donde Dios imputa su propia justicia al pecador arrepentido. Dios no quiebra su justicia cuando justifica al impío, porque está arrepentido. Porque su ira justa por el impío ha sido plenamente satisfecha con la muerte expiatoria de su amado Hijo y de su humanidad